El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, ¿podemos librarnos de la tiranía del tiempo? De todos los conceptos que he explicado en este podcast, probablemente este es el más complejo y el más abstracto de todos, el tiempo. Y estoy seguro que con la mayor parte de cosas que diré, los físicos no van a estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué se dice que el tiempo en sí mismo es una magnitud física y absoluta, que es igual para todos, al menos en lo que es la física teórica antigua, la más clásica? Que luego llegaron por suerte los relativistas y la física cuántica para demostrar que el tiempo de ningún modo es absoluto. Y por más que me apasione el tema en sí, no me detendré en explicar el concepto físico-teórico detrás del tiempo. En primer lugar, porque no soy un experto y no quiero ir aquí de listo de algo que no controlo del todo, pero sobre todo porque no es relevante para lo que quiero explicar hoy. Voy a hablar del tiempo bajo el enfoque cultural común que más o menos todos tenemos y todos conocemos. Pero sí me gustaría destacar algo, y es que, al menos tal cual yo lo veo y lo que decía que quizás los físicos se mosqueen conmigo, yo creo que el tiempo como tal no existe, y es un invento humano. Es decir, lo que entendemos por tiempo básicamente es un sistema referencial. Cuando hablamos del tiempo como magnitud, nos basamos en una referencia, que normalmente es una base astronómica. Normalmente nuestro tiempo, calendario, reloj y todo esto, va en base a los astros, normalmente al Sol, aunque también hay calendarios lunares y hay muchos aspectos que podrían funcionar en ese sentido, a nivel astronómico. ¿Pero por qué? Pues sencillo, porque para definir una magnitud de tiempo común y aceptable para todos, necesitas que sea algo que se produzca de manera fija, de manera cíclica, y que dure más o menos el mismo tiempo. Por eso se utilizó el Sol como referencia en la antigüedad y de ahí vienen nuestros calendarios y los relojes actuales que tenemos. Lo que hay que tener claro es que el tiempo en sí mismo es referencial y por eso tenemos la edad que tenemos, como explicaba en el capítulo 5 de esta segunda etapa del podcast, capítulo de ¿y tú quién eres? Tú tienes la edad que tienes simplemente porque el sistema y el calendario establecido te dice que es esa, pero podría haber sido cualquier otra. De hecho es sencillo porque nuestro calendario se basa en el Sol, pero hay el calendario de otras culturas que se basa en la Luna. O incluso se podría haber tomado como referencia el paso o la distancia respecto a otro astro, a otro planeta. Quiero decir, es lógico que utilicemos el Sol como referencia en nuestro calendario, igual que otros utilizan la Luna, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta de que podría haber sido de cualquier otra forma, quizás es la manera de ver que no hay que tomarnos este concepto del tiempo tan en serio. Pero que yo diga que no nos lo tenemos que tomar tan en serio no significa que no sea un asunto muy serio para nuestra sociedad, porque como decía en el título, el tiempo es un auténtico tirano sobre nuestras propias vidas. Es decir, el tiempo determina todo, determina la edad que tienes, las horas que duermes, las horas que trabajas, la cantidad de rato dedicado a lo que sea, que luego la propia sociedad te dice si es aceptable o no es aceptable. Por ejemplo, si duermes 8 horas está bien, si duermes 12 eres un vago, pero si duermes 6 eres un máquina súper entregado al esfuerzo de la vida, aunque vayas todo el día reventado. Y no creo que sea ni una cosa ni la otra. Es decir, ¿cómo sabemos cuánto necesita dormir una persona y por qué 8 es el número exacto y perfecto para todo el mundo? Este es uno de los grandes problemas de generalizar y el tiempo no ayuda, porque claro, con esto de las 8 horas de sueño quizás hay gente que va cansada todo el día porque duerme menos de lo que necesita y otros que duermen mucho más y no están aprovechando el tiempo, simplemente porque hemos generalizado este concepto y lo hemos puesto en común en base al elemento tiempo. Pero la cosa no se queda ahí, porque en base al tiempo también podemos obtener determinados servicios, evidentemente pagando por ellos. Y sí, sé que aquí hay alguien que estará mal pensando en un tipo de servicio concreto que se suele hacer por horas o por medias horas o lo que sea, pero no voy por ahí. La idea es que cualquier servicio, cualquier cosa se puede hacer a través del dinero y a través del tiempo. Por ejemplo, tu trabajo. En tu trabajo te pagan por horas. Que si haces un análisis rápido, básicamente si trabajas 8 horas al día, eso es aproximadamente 1/3 de lo que es tu día. Que si quitas un poco, vale, luego está el tema del fin de semana y las vacaciones. Pero en esencia, básicamente, trabajar 1/3 de tu día significa que acabas trabajando 1/3 de tu vida. Y esto personalmente a mí me parece una locura. Pero bueno, esto ya es otra movida de que cada cual opine lo que quiera. Lo que sí que vengo a decir es que tu tiempo se puede transformar en dinero. Pero digamos que si tu vida es realmente el tiempo que tienes en este planeta, el tiempo del que dispones, y luego intercambias ese tiempo a cambio de dinero, en realidad lo que estás haciendo es vender tu vida. Que ya sé que suena mejor decir que vendes tu tiempo que no tu vida, que ya lo sé, ya sé que esto suena muy anticapitalista, soy consciente, pero si lo piensas de algún modo, el hecho de poder fragmentar la vida en periodos de tiempo es lo que permite venderla de esta manera. El tiempo puede ser relativo o no, lo que tengo claro es que no es absoluto, pero en cambio sí que es absoluto como magnitud de explotación y comercialización de nuestra propia vida frente al sistema.
Y encima lo hacemos mal, porque normalmente trabajamos más horas de lo que es necesario para nuestro trabajo, o incluso siempre valoramos el tiempo sobre la eficacia, cuando quizás en menos tiempo alguien puede ser más eficaz, pero como pagamos por horas, pues tienes que estar en la oficina 8 horas, aunque a lo mejor el trabajo lo has hecho en 2. Pero bueno, que si estamos hablando de vender nuestra vida, hay que tener claro que nuestra vida en este planeta es la única y verdadera magnitud real de tiempo que conoceremos. Un tiempo subjetivo, no os diré que no, pero es la única magnitud real. ¿Y por qué digo esto? Porque entendemos que el tiempo básicamente es aquello que transcurre desde el inicio de algo hasta el final de algo, es decir, un ciclo, como podría ser una vida, desde que nace hasta que muere. Por lo tanto, por más que luego queramos dividirlo en escalas de años, de meses, semanas, horas, minutos, da igual, ¿qué creéis que es más valioso? ¿O vosotros qué preferiríais? ¿Una vida que dure 80 años totalmente insulsa e insustancial? ¿O una vida que dure 30 años y que sea intensa y muy provechosa para todo el mundo? No sé lo que responderéis a esa pregunta, pero lo normal es decir que la primera opción, la vida de 80 años aunque sea insulsa e insustancial, porque hemos aprendido que más es siempre mejor, y esto no necesariamente es cierto, sobre todo si no lo aprovechas. La vida nos da la escala real de tiempo que entendemos porque solo disponemos del tiempo que vivimos. Sé que esto puede sonar evidente, pero no lo es. Es decir, en realidad no sabemos de cuánto tiempo disponemos, y eso es interesante y motivador, o al menos debería serlo. Imaginad que ahora os ponen un examen y no os dicen cuánto tiempo tenéis para entregarlo. ¿Qué haríais? ¿Correríais para acabarlo rápido, no vaya a ser que no llegarais a tiempo, o os lo tomaríais con calma y no tendríais ninguna prisa para acabarlo? Pues esto simboliza lo que hoy se entiende como esperanza de vida, que es un mondongo que alguien nos ha colado en algún momento dado y que lo condiciona absolutamente todo. Esta es una de las grandes tiranías del tiempo, porque la esperanza de vida, como su propio nombre indica, nos da esperanza, que no deja de ser una falsa ilusión o una ilusión no realizada por el momento. Es decir, en esencia es una estimación de lo que vas a vivir, que se basa estrictamente en una media aritmética. Y con ello lo que hacemos es engañarnos, porque lo siento, no eres inmortal a los 35 años porque la esperanza de vida de tu país sea 80. De hecho, en un país que tenga de esperanza de vida 80 años y solo vivan 3 personas, basta con que uno viva 120 y el otro se muera a los 40. ¿Esto significa automáticamente que el tercero va a vivir 80 años porque así lo dice la media? Pues me temo que no, vivirá lo que tenga que vivir, no hay más. Es importante dejar de engañarse con esto, especialmente cuando somos jóvenes, porque damos por hecho que como vamos a vivir un montón, pues entonces no hay problema y podemos ir a lo loco y tener ciertos malos hábitos, que ya os lo digo ahora y yo todavía no tengo tiempo de verlo, pero a la larga pasan factura. Lo he visto en muchos casos y no creo que nadie sea inmune a todo eso. Lo importante es vivir el ahora, que viene a ser un poco ese rollo del carpe diem, pero quiero dejarme esto para el final. Cuando digo dejar de engañarse, también hay que hacerlo con las etiquetas de la edad. Porque parece que está establecido que cada edad tiene lo suyo y es una norma universal. Pero no es así. Es decir, esa típica frase de «ay, ya no tienes edad para hacer eso», es la típica excusa del vago, del cobarde o del acomplejado. Estos que dicen que las locuras hay que hacerlas antes de los 20 y luego ya no. Pues no tiene por qué, uno tiene que hacer las locuras o las cosas que quiera hacer cuando le apetezcan hacerlas, diga la gente lo que diga, porque para eso está la vida. Que sí, que evidentemente hay que poner unos ciertos límites, y que quizás si eres un señor de 80 años que has tenido 4 operaciones de cadera, igual no es buena idea irte a hacer snowboard a los Alpes, no lo sé, quizás no, pero si tú ves que estás sano y ves que puedes con todo, ¿por qué no? ¿Quién tiene que decirte lo que tienes que hacer y lo que no? Que esta es otra de las grandes tiranías importantes del tiempo, y es que socialmente se ha generado un calendario para todos que se tiene que cumplir sí o sí, te guste más o te guste menos, y si no te quedas fuera de la sociedad. Y no hace falta ni dar ejemplos porque todos los conocemos, lo típico de acaba de estudiar a los 20 y pocos, encuentra un trabajo estable y bien pagado antes de los 30, en todo este proceso búscate pareja, cásate antes de los no sé cuántos, ten un hijo antes de no sé qué. Es una locura, y esto lo digo yo siendo un hombre, siendo consciente que para las mujeres es mucho peor. O incluso para los niños, tenemos una manía con lo de los niños que es increíble. Es que mi hijo tiene 2 años y todavía no habla. Bueno, pues ya hablará, no sé cuándo hablan los niños, pero supongo que ya le llegará el momento, sea antes o después. O los típicos lo contrario, ¿no? Pues mi hijo tiene 7 años y ya sabe multiplicar por 10. Bueno, pues muy bien tu hijo, bien para todos. Es que cada cual tiene su ritmo, ¿por qué nos empeñamos en querer marcar cuándo tienen que pasar las cosas? Las cosas pasan cuando tienen que pasar, que sí, que esto suena muy positivista y muy Mr. Wonderful, pero es que es cierto. Además, respecto a esto de la edad, tengo que daros una revelación increíble, y es que no todos envejecemos igual. Cada cual tiene su ritmo de envejecimiento, de crecimiento. ¿Por qué tanta ansia de marcar los ritmos y las metas de la vida?
Pues yo creo que hay una respuesta para esa pregunta, y es para que puedas ser un buen engranaje del sistema. Tal cual, si te marcan tanto los tempos que tienes que seguir es porque si tú vas a tu bola y no cumples con los procesos o con las metas que se tienen que alcanzar, quizás no puedas ser un buen engranaje del sistema, una buena pieza intercambiable para que cuando las viejas se retiren puedas entrar tú como pieza nueva y sustituirlas. Porque si no, no entiendo a qué viene todo esto. Pero avancemos un poco más y hablemos de una de las grandes tiranías del tiempo, que lo peor de todo es que la marcamos nosotros mismos. ¿Os suena Un cuento de Navidad de Charles Dickens? La típica historia de Mr. Scrooge, al que le visitan el fantasma del pasado, del presente y el futuro. ¿Sí? ¿Os suena la historia? Vale, pues esto va por ahí. Nuestra mente es tan poderosa que puede viajar en el tiempo cuando quiera, al pasado e incluso al futuro. De hecho, realmente solo los humanos entendemos el tiempo así, porque es un invento nuestro. Los animales entienden que puede ser de día o de noche, que hace frío o que hace calor, que hay lluvia o que hay sequía, pero los animales no entienden 14 de junio, finales de primavera del año X. Nosotros sí, porque tenemos algo que hemos inventado que se llama línea cronológica, en la cual cogemos el pasado y lo dejamos atrás y el futuro lo ponemos hacia adelante. Esto ordena el tiempo, lo racionaliza, y esto es fantástico para la mente, porque la mente necesita este tipo de instrumentos y mediante ellos puede ser increíblemente precisa. Y esto es bueno y al mismo tiempo es muy malo, porque permite que la mente te pueda distraer, como explicaba en el capítulo anterior, de una manera muy sencilla, que es haciéndote recordar y haciéndote prácticamente revivir cualquier evento pasado que le apetezca, y si es traumático, mucho mejor. No importa que ella quedara varios años atrás, la mente te transporta allí cuando quieras y te deja atrapado. Del mismo modo que puede hacer hacia el futuro, te proyecta hacia el futuro, no como un recuerdo, sino como un deseo, como un sueño, como una meta que alcanzar. Y estos dos viajes en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, pueden afectar a tu identidad, a tu ego, de una manera que no nos somos ni conscientes, que no nos podemos ni imaginar. Ese tipo de personas que viven ancladas en el pasado, que les ocurrió algo traumático que puede ser más leve o mucho más grave. No importa si eso te ocurrió cuando tenías 10 años y ahora tienes 40, sigues siendo una persona de 40 años a la que le pasó aquello. Y si no pones remedio y lo trabajas y lo intentas sanar de alguna manera, es algo que vas a arrastrar toda tu vida. Al final no eres un adulto sin más, eres un adulto al que le ocurrió aquello. Del mismo modo que pasa hacia el futuro, esa gente que vive con la mirada siempre puesta hacia adelante, hacia lo que vendrá, anhelando lo que está por venir. Y esto puede hacerse de dos maneras, con miedo o con esperanza. Y realmente no sé cuál de las dos es peor. Evidentemente con miedo es malo, porque si tienes miedo a lo que vendrá, solo estás mirando hacia adelante, no miras lo que tienes a tus pies directamente. Pero es que si vives con esperanza, igual es casi peor, porque como dicen, el que espera desespera, y tal vez vives con esa visión de que ocurra algo o de alcanzar cierta meta que al no llegar te acaba frustrando. Por lo tanto, acabas siendo una persona que en el presente está frustrada por algo que ni siquiera ha ocurrido todavía, o que no sabe si ocurrirá. Lo que vengo a decir en definitiva es que no eres lo que fuiste, ni eres lo que serás. Simplemente eres. Eres en el momento actual. No digo que pasado y futuro no sean importantes, evidentemente lo son. El pasado sirve para aprender de él, y el futuro para poder planificar un poquito la ruta. Pero si vives demasiado en el pasado y o demasiado en el futuro, porque pueden ser los dos a la vez, que esa es la magia de la mente, es capaz de vivir en el pasado y en el futuro a la vez, significa que no estás viviendo en el presente. Y esto es una mala noticia para todos, sobre todo para ti, porque la consciencia real solo es posible en el presente. Hacia atrás solo es recuerdo y hacia adelante solo es anhelo. Por lo tanto es justo ahí donde viene esto que decía antes del carpe diem, vivir el momento. Vivir como si fueras a morir mañana, que esta es una frase que ya os digo que está muy mal entendida, porque si estás pensando que mañana te vas a morir, vas a tener miedo. Vuelve a ser lo mismo de lanzar la mente hacia el futuro y que esto te dé miedo y te impida moverte y te deje paralizado y no des ni un simple paso. La idea mejor planteada sería vive el hoy siendo consciente de que mañana podrías morir, pero sobre todo que ahora estás en el hoy y es lo único que importa. Y que eso sea una motivación para no dejar para mañana lo que puedes, o mejor dicho, quieres hacer hoy. Un poco en la línea de los refranes, pero yo creo que vienen muy bien para ejemplificar esto que estoy diciendo. Pero queda algo más por decir, y es que desde el despertar de la consciencia, yo al menos me he dado cuenta de algo interesante. Y es que, ¿conocéis esa frase o suena esa frase de vive el momento o vive el presente? Pues esto también es una mentira. Lo siento, al menos para mí lo es y lo digo tal cual. No existe el presente. El presente no es otra cosa que el resultado o el producto de lo que hay entre el pasado y el futuro, porque tenían que meter algo en el medio. Entre el pasado y el futuro debe haber algo, que es el presente. Pero, ¿se puede medir el presente? Es decir,
¿Puedes capturarlo de alguna manera? Bueno, sí, quizás puedes hacer una foto, pero no dejaría de ser una captura parcial. No puedes capturar todo el presente. Porque si te lo planteas mejor, el presente, ¿cuánto dura? ¿Un segundo? ¿Es el ahora? ¿O en el momento en que acabo de decir esta frase? Lo cual es absurdo porque en el momento en que he acabado de decir esta frase ya está en el pasado. ¿Qué sería? ¿La mínima porción de tiempo, quizás? Pues que sepáis que un reloj atómico es capaz de contar algo más de 9.000 millones de vibraciones de un átomo de cesio para hacer un tic, es decir, para un segundo. Con lo cual, ¿el presente es ese 1 partido entre 9.000 millones? No, evidentemente no. El presente es inmaterial, como lo es el tiempo, aunque nos empeñemos en medirlo. Y esto no hace falta que os lo diga yo, todos lo sabemos, el tiempo es relativo. ¿Cómo es posible que si me aburro el tiempo pasa lento, pero en cambio si me divierto pasa rápido? Que alguien te puede decir, no, ni rápido ni lento, tú miras el reloj y habrá pasado exactamente la misma cantidad de tiempo, porque en realidad lo que estás mirando en sí mismo no es el tiempo, sino cómo lo medimos. Lo que sí que cambia es tu percepción del tiempo. Y por daros otro detalle más al respecto del tiempo, se dice que en los últimos años, por una cuestión cósmica, que ahora tampoco voy a explicar porque sería muy largo, pero se viene a decir que el tiempo se ha acelerado. Y yo creo que eso es cierto en parte, pero si lo quieres comprobar mirando un reloj es absurdo, porque si quieres ver si el tiempo se ha acelerado y el tiempo es absoluto, lo que también se acelera es el reloj a su misma vez. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existe siquiera el presente? Acelerado o no, pero ¿existe el presente? Y antes de responder a esa pregunta y para acabar, os quiero exponer mi teoría. Mi teoría no es que el tiempo se esté acelerando o que se haya acelerado, sino que se está desintegrando, se está deshaciendo. ¿Estoy diciendo una locura? ¿Estoy diciendo una barbaridad? Tal vez. Pero el tiempo se deshace porque está perdiendo su poder y al mismo tiempo su magnitud. Desde que empecé mi proceso de despertar, el tiempo ya no me afecta de la misma manera que antes. Y no estoy diciendo que no me afecte a nivel físico y a nivel biológico, eso es evidente, supongo que estoy envejeciendo al mismo ritmo que antes. Que mira, ahora que digo eso, el tiempo del reloj biológico quizás sí que sería un buen reloj real a tener en cuenta. Pero no sé si todo se está acelerando o no. Lo que sí que he conseguido es liberarme de alguna manera, al menos a ratos, de la tiranía de ese tiempo creado por el ser humano y me esfuerzo mucho en mantener ese supuesto presente en el que simplemente soy. Con el tiempo he conseguido algo parecido a lo que conseguí con la mente, como explicaba en el capítulo anterior, en el que utilizo la mente cuando la necesito y no permito, o intento al menos, que la mente no me utilice a mí. Y creo que con el tiempo estoy consiguiendo lo mismo, porque a ver, siendo realistas lo utilizo igual que todo el mundo, porque de momento ese tiempo es necesario para manejarse por la vida, de eso no voy a renegar. Pero sí que os puedo decir que de alguna manera el tiempo ha cambiado mucho, o al menos la percepción que tengo sobre él en mi propia vida. Y no sé, supongo que los ciclos naturales también siguen su curso igual, pero yo he empezado a percibirlos de manera distinta, y ya desde luego no vivo anclado en el pasado, ni soñando con el futuro, ni siquiera vivo en el presente, porque como decía antes, simplemente vivo. Como buenamente puedo, pero vivo. Porque cuando entiendes la verdadera consciencia, ya no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, simplemente eres. Y con esto acabo, como siempre diciéndoos que nos vemos en el camino tras el despertar.